puedes no darte cuenta que estás deprimida. Totalmente, sobre todo si es que ya vienes un tiempo teniéndolo. Hay una que se llama distimia, que es una depresión más leve, no la grave que llega a ideación suicida, pero la distimia es una depresión justamente donde puede ser muy funcional, no te das cuenta que la tienes. O sea, vas a trabajar, Exacto, haces tus cosas normales, pero no sientes nada. Es decir, pasas como en un afecto plano, como en un piloto automático, como me levanto, voy al trabajo, socializo, pero no hay nada, o sea, no siento nada. ¿qué opinas tú del factor de la espiritualidad para atender estos temas? Siempre es algo necesario y es algo positivo. Muchas veces hay personas que incluso en terapia no encuentran lo que encuentran en la espiritualidad, en confiar en Dios. Y a veces esa fe y esa espiritualidad, y la ciencia también lo indica, te ayuda a salir de estos cuadros un poco más porque no solo confías en tú estar mejor, sino en que alguien más te está ayudando. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. Hola a todos, ya estamos listos para ofrecerles el podcast de su revista Soy Más Familia. Hoy continuamos hablando sobre estos temas de salud mental que son tan delicados, pero que es imprescindible hablar de ellos. Invitamos nuevamente a Daniela Uría. Vamos a hablar la segunda parte, que es el tema de ansiedad y depresión, y les invitamos a que vean el episodio, la parte 1 de este podcast, que estábamos hablando sobre la autoestima y el amor propio. Es súper importante que hablemos de estos temas porque cada vez un mayor número de personas sufren de estos trastornos, y aunque estamos empezando un poquito a hablar más abiertamente de ellos, es necesario que dejemos ya el desconocimiento y que aprendamos más sobre este tema para, como familia, saberlo manejar mejor. Gracias, Daniela, nuevamente por estar acá. Quisiéramos que revisen, como les dijimos, la parte 1 de nuestro episodio con Daniela. Allí tendrán ustedes también algo de su bio y podrán revisar lo que conversamos anteriormente. Queremos recomendarles también el podcast de Daniela Uría, que está en sus redes sociales, Abramos la Mente. Les invitamos a seguirlo también. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es la ansiedad y la depresión. En realidad, a veces también las personas confundimos entre estos dos términos. ¿Podrías explicarnos qué es la ansiedad y qué es la depresión? Bueno, gracias también por invitarme a este episodio. Es importante hacer la distinción, ¿sí? Son dos trastornos mentales, ¿sí? Los dos tienen cierta sintomatología que por ahí podríamos estar confundiendo, cruzándolos, pero a la vez también son completamente distintos, ¿sí? Ujú. Suelen coexistir, es decir, alguien con depresión posiblemente también tiene ansiedad, pero también a veces no, ¿sí? Entonces, la depresión específicamente es un trastorno donde predomina una sensación de vacío, ¿sí? La persona va a tener llantos constantes, va conductualmente, digamos, sus hábitos van a cambiar, es decir, van a dejar de hacer ciertas cosas que disfrutaban antes, por ejemplo, sus hobbies, su higiene, sus hábitos, van a, digamos, enlentecerse o anularse por completo en casos más graves. La parte de sintomatología emocional, vemos emociones muy predominantes como la tristeza, ¿sí? La sensación de vacío, las emociones como la frustración y también algo importante de la depresión es que tenemos pensamientos intrusivos, siempre negativos, siempre catastróficos, donde la persona todo el tiempo está pensando en los escenarios más tristes, más malos y siempre su mente va a estar, digamos, autosaboteándole, haciéndole pensar negativamente, Ujú. ¿sí? En cambio, la ansiedad es básicamente, la podemos dividir en dos cosas importantes. La parte conductual o la parte corporal, que es donde la persona va a tener sintomatología física, por ejemplo, taquicardia, palpitaciones, temblor en las manos, sudoración excesiva, enrojecimiento de la piel, picazón de la piel, ¿sí? Entonces la persona siempre se va a ver más nerviosa, digamos, de lo normal, cosa que no pasa en la depresión. Y la parte, digamos, más cognitiva, más mental, es igual pensamientos intrusivos, también rápidos, pero casi siempre enfocados hacia el futuro, ¿sí? Hacia qué va a pasar, cómo me va a ir, cómo va a ser, y siempre son pensamientos, digamos, que vienen desde la incertidumbre o desde la certeza que tiene la persona, ¿sí? La falta de certeza, perdón. ¿Podríamos decir que la una es más grave que la otra? Quizá la depresión es más compleja que la ansiedad. La verdad creo que no.
porque la ansiedad puede llegar a ser tan grave que la persona empieza a somatizar y a generar en su cuerpo enfermedades físicas a causa de una ansiedad. En cambio, o sea, lo más grave de la depresión obviamente es el suicidio. ¿Sí? Ujú. Que es parte de un síntoma de una depresión clínica grave, es llegar a tener pensamientos, ideación suicida. Entonces, pero no es exclusivo. Es decir, el suicidio o la posibilidad de suicidio también puede ocurrir en alguien con una ansiedad muy grave. Ujú. Es decir, el suicidio no es específico de la depresión. Ajá. Ya. Vamos a centrarnos entonces un poquito en la depresión. Ujú. Creo que solemos confundir la ansiedad con un estrés que está un poco desorbitado, no Ujú. sé. Em, Claro, no. no es lo mismo. No, tener estrés, digamos, es una emoción. Es algo normal. Es algo normal, Ya. ¿sí? Es natural, nos va a pasar en la vida diaria, ¿sí? Y sentir ansiedad también. O sea, sentir ansiedad la ansiedad es una emoción. Otra cosa es tener trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces hagamos un poco esa diferencia. El uno es un trastorno de ansiedad. Exacto, Y la ansiedad es algo que puede desprenderse del estrés, pero que puede suceder en un momento dado exacto. y no más. Ujú. O sea, veamos la ansiedad como una emoción que básicamente nosotros vamos a sentir cuando tenemos incertidumbre o cuando percibimos peligro. Entonces, digamos que yo voy a cruzar la calle y justo está este tráfico y un montón de gente pita y me da miedo que me atropellen. Eso es ansiedad. Tienes ansiedad. Ajá. O vamos a suponer que estás en un vuelo, Ya. sí, y Ujú. que hay una turbulencia y Como te ese provoca como miedo. un miedo. Ajá. Ya, Justo, las palpitaciones, tal vez tiemblen las ya. manos. Eso es ansiedad. Es una Ahora, emoción. el trastorno de Ujú. ansiedad es otra cosa. 100%. El trastorno de ansiedad ya es una persona viviendo con esta emoción en todos los aspectos de su vida, al menos por 6 meses, ¿sí? Entonces, un trastorno de ansiedad sí es, como yo les mencionaba, sintomatología física, más la cognitiva, más la parte mental, todos los días, la mayor parte del tiempo, ¿sí? Entonces, es alguien que todo el tiempo está pensando catastróficamente, todo el tiempo está nervioso, todo el tiempo está temblando, como les decía, palpitaciones, sudoración. Entonces, el Un trastorno tema de de ansiedad ansiedad, es por complejo. ejemplo, alguien decía que mientras estás tú conversando, muevas un Ya sé. poco, no Ujú. sé, el pie o Sí. también es un trastorno de ansiedad. No trastorno, sino, o sea, Es uno puede ser de ansiedad. los, Exacto. podría ser ansiedad. Ajá. Digamos, hay formas de ansiedad, por ejemplo, digamos que yo estuviera sacándome ahorita los cueritos de los dedos o me Sí, o que estuviera estuvieras sacándote el rascando. esmalte de las uñas. Exacto. Es una forma de mostrar, digamos, como básicamente proyectar ansiedad, pero no podemos concluir con eso que alguien tiene un trastorno de ansiedad. O sea, Ya. para tener el trastorno tiene que tener el componente mental, o sea, de todos los días, pensar catastróficamente, tener estos síntomas físicos sobre todo. Sí tiene que haber, digamos, estos criterios de Ujú. diagnóstico para poder decir que alguien tiene un trastorno de ansiedad. ¿Y hay niveles de ansiedad? Sí, sí podríamos, o sea, tenemos ansiedad generalizada, ¿sí? Ujú. Porque los trastornos de ansiedad se dividen en algunos. Entonces tenemos ansiedad social, tenemos trastorno de ansiedad generalizada, tenemos trastorno de pánico, tenemos trastorno de agorafobia. Todos son parte del trastorno de ansiedad. Entonces, sí hay algunos más graves que otros, sí. Y la ansiedad también nos puede conducir a tener, por ejemplo, pensamientos de suicidio Ujú. también. Entonces, sí hay niveles, completamente. Ujú. Ujú. Ya. Luego, en tu experiencia, ¿cuáles son los señales más comunes para que tú te des cuenta, para que el especialista se dé cuenta de que una persona está sufriendo trastornos de ansiedad? Ujú. Algo que me olvidé de mencionar antes, Sí. justo dentro de estas señales, es problemas de sueño. Con la ansiedad la persona no duerme, ¿sí? Ujú. Con trastorno de ansiedad es bien difícil que la persona pueda conciliar el sueño Conciliar el sueño. o permanecer dormido toda la noche. Entonces, las señales son justo personas que reportan pensamientos intrusivos todo el tiempo, justamente de una índole como catastrófica, o sea, lo malo va a pasar, ¿qué pasa si nunca me va bien en la vida? Creo que nunca voy a estar bien. Entonces siempre hay esta preocupación excesiva, ¿sí? Ujú. Físicamente, nuevamente, vemos justo estos movimientos, pero ya vemos que el cuerpo de la persona también ya está siendo afectado. Es decir, tiene taquicardia, se encuentra constantemente con calor, con sudoración. Entonces, Ujú. hay muchos síntomas. Por ejemplo, con la ansiedad social, es que no puede ser él o ella mismo en un ambiente, en un entorno social y se paralizan. Entonces dejan de hablar, la respiración es un poco así. Entonces
es tan grande el espectro de ansiedad que hay muchísimas formas de darse cuenta. Creo que lo más importante es el malestar de la persona y justamente la sintomatología física. Sí, Sin eso no podemos diagnosticar. pero una persona podría no darse cuenta que está sufriendo un trastorno de ansiedad. Creo que sí, porque a la final creo que vivimos en un mundo donde ahora la ansiedad está normalizada, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, la ansiedad nos hace ser también hasta cierto punto un poco productivos, porque como siempre pienso que lo malo va a pasar, Ujú. entonces me apuro, voy rápido, estoy como agitado todo el tiempo y creo que hoy en día la gente vive bastante así. Entonces, por ahí creo que muchísimas personas tienen ansiedad, o sea, un trastorno de ansiedad y no se dan cuenta, porque tal vez ya es una forma en la que se acostumbraron a A vivir. vivir, Ajá, pero esa no les da tranquilidad. ¿no? No, Ujú, no les da tranquilidad, exacto, pero se acostumbraron a vivir así. totalmente. Ajá, Y el mundo moderno, por eso te decía que se confunde este estrés normal ajá. con la ansiedad. Sí, totalmente. Entonces, ¿cuándo es un estrés normal? Sé que ¿Cuándo tengo que son? llegar pronto al trabajo y hay mucho tráfico. Exacto. O sea, sería, por ejemplo, me apuro, o sea, voy a intentar ir más rápido para no llegar tarde, ¿sí? Y sí me voy a estresar, digamos, en el sentido de mi cuerpo va a sentir esta reacción física a ese Ujú. estrés, pero alguien con ansiedad permanece con esa reacción física y emocional todo el día. ¿Sí? Todo el día, todo el tiempo, no duerme, mientras duerme piensa también en que qué mal, no llegué al trabajo. Entonces, Y si yo tengo también estrés, piensa no, mucho en el futuro, esa ansiedad. 100%. No Ajá, está no se centra en el presente, no, sino que está pensando en el futuro. ajá. Gente, por ejemplo, con trastornos de ansiedad suelen tener este insomnio donde en las noches piensan, ¿cómo me va a ir mañana en el trabajo? ¿O cómo voy a pagar la tarjeta de crédito este fin de mes? ¿Cómo será que pago? ¿Qué será que difiero? Entonces son personas que van a tener estos pensamientos intrusivos constantes que les incomodan y que no les dejan, por ejemplo, en este caso, descansar. Ujú. Entonces, ajá, Una persona que ya tenga un TAC, un trastorno de ansiedad generalizada, tiene que ir al profesional, ¿verdad? sí, sí. Sí. Es muy recomendable porque primero hay terapias específicas para trabajar Ujú, el trastorno de ansiedad y en el caso de los trastornos de ansiedad más resistentes, sí se va a recomendar psiquiatría, ujú. ¿sí? Porque corremos el riesgo de que la salud física de la persona se Se empeore deteriore. bastante Ujú. a causa de esta ansiedad generalizada. Entonces, digamos, alguien que no duerme 2 meses o alguien que duerme 2 horas en la noche, su salud física se va a hacer pedazos. Entonces, sí es importante muchas veces incorporar psiquiatría con psicología Ujú. en casos más graves y solo psicología en casos un poco más leves. Ya. Ajá. Antes de entrar en la depresión, en los casos de ansiedad, ¿también la familia podría ser parte de esta terapia o es exclusiva para el paciente, para la persona que lo está sufriendo? Se puede psicoeducar, es decir, los trastornos de ansiedad sí frustran a la familia. Ujú. Porque hay familias que les van a ver, digamos, a su papá, perdón, a su hijo, digamos, siempre en constante preocupación, irritables, siempre sin poder dormir, en movimiento, digamos. Entonces, la familia a veces no va a poder entender, como, ¿qué le pasa? Pasa preocupado, pasa enojado, pasa pensando en el futuro. Entonces, terapéuticamente hablando, lo que hacemos con la familia es psicoeducar, Ujú. explicarles que esto es un trastorno, que esto es la sintomatología de este trastorno y cómo ayudarles a comprenderlo y a tener un poco más de paciencia. Aquí me va a interrumpir en la producción. Sí, tengo una pregunta, Dani, pero no sé si tenga mucho que ver. Se habla mucho también de los ataques de pánico, pero no sé si entren aquí en Los la parte. nombró un poquito Sí, Trastorno de pánico. sí, Ajá. trastorno de pánico tiene que ver con la parte de del ansiedad trastorno de ansiedad. o es mucho más profundo, se tiene igual que, que ver con la parte de Ya. psiquiatría. El trastorno de pánico o los ataques de pánico o un ataque de ansiedad son dos cosas diferentes, pero digamos, dentro de un trastorno de ansiedad es probable que existan ataques de pánico. Entonces, ahí hay que ver una diferencia importante. Un ataque de ansiedad va a ser acompañado de pensamientos intrusivos, toda esta sintomatología Ujú. física, pero siempre pensamientos intrusivos, ¿sí? El ataque de pánico no tiene pensamientos intrusivos, viene de la nada y es algo puramente físico. Es decir, taquicardia, las personas hiperventilan, se empiezan a torcer, o sea, el cuerpo como que empieza a reaccionar de una manera súper fuerte a estas respiraciones, la persona se va a hiperventilar, Entiendo. pero no viene acompañado del componente cognitivo.
que es los pensamientos catastróficos, sino viene de la nada. Por eso se vuelve un trastorno porque la persona tiene tanto miedo que le vuelva a pasar, que el miedo que le vuelva a pasar le da tanto miedo que le da ataque de pánico. Entonces, el trastorno de pánico es diferente, pero sí puede ser un síntoma de un trastorno de ansiedad. Es un poco confuso, ya, pero está ya. dentro de, digamos. En el tema ahora de la depresión, Ujú. ¿cómo diferenciamos una tristeza normal que puede sentir una persona Ujú. a realmente lo que es la depresión? Ujú. A ver, algo importantísimo es que muchas veces la depresión no es tristeza. Creo que justamente la educación en salud mental ha logrado muchas cosas, pero también aquí se ha confundido lo que realmente es Exacto. depresión. Eh, Casi todas las personas que tienen depresión no sienten solamente tristeza, sino sienten vacío, sienten nada. Entonces, biológicamente lo que pasa es que nuestro sistema nervioso está como deprimido en el sentido de que está Mm. más apagado de lo normal y la persona con depresión a veces no siente ni tristeza, a veces solo no siente ni felicidad, ni sorpresa, ni frustración, ni tristeza, ni nada. No siente nada. Estoy apagada y no siento Estás en absoluto. Eso es más una descripción un poco más eh, correcta de la depresión ya, que sentir tristeza. que sentir tristeza, Ajá, pero es mucho más complejo entonces, completamente. porque Ajá, si te sientes triste de repente, no sé, por un duelo, perdiste algo, claro. no concluiste y claro, y te pones a llorar y a veces lloras de felicidad y estás, no sé, y esas tristezas y son momentáneas, pero la depresión es algo mucho más Sí, complejo. ajá. ¿Puedes no darte cuenta que estás deprimida? Totalmente, totalmente, sobre todo si es que ya vienes un tiempo teniéndolo. Hay algo que se llama, dentro de un trastorno de depresión, igual que como comentaba con la ansiedad, también hay tipos, subtipos de depresión. De depresión, Hay una que ajá. se llama distimia, que es una depresión más leve, ¿sí? No la grave que llega a ideación suicida, Ujú. pero la distimia es una depresión justamente donde puede ser muy funcional, no te das cuenta que la tienes. O sea, vas a trabajar, Exacto. haces tus cosas normales, Ujú. incluso sales, qué sé yo, a una reunión social. Ujú, pero no sientes nada. Es decir, pasas como en un afecto plano, como en un piloto automático, como me levanto, voy al trabajo, socializo, pero no hay nada, o sea, no siento nada. Esa es una distimia, esa es una depresión Ujú. funcional, Ya. ¿sí? Entonces, a veces la depresión se la piensa como es la persona llorando en su cama sin bañarse 2 semanas. Sí, sí. No, ajá. Esa es No, la depresión grave. es muy bueno que lo aclares. Exacto, Ya. ajá. ¿Qué otro tipo hay? Tenemos ahí sí el trastorno de depresión mayor, ¿sí? Ujú. Que ese sí es el típico que lo vemos en las películas. Persona que justamente deja sus hábitos, persona que no puede levantarse de la cama, que está llorando todo el tiempo. Ujú. Nuevamente aquí vuelvo a que no necesariamente está llorando por tristeza, sino están llorando porque es una forma de expresar no puedo sentir nada. Entonces, cuando hablamos con gente con trastorno de depresión mayor, a veces el pensamiento suicida, ¿sí? O la ideación, incluso el ya planificar algo, es una forma de solucionar el no sentir nada, ¿sí? Entonces, el trastorno de depresión mayor sí es más grave. La persona empieza a dejar de alimentarse o empieza a alimentarse excesivamente para sentir algo, Ujú. justo. Ujú. O duerme excesivamente o no duerme en lo absoluto. Entonces, muchas veces cuando vemos depresión mayor, grave, la persona va a exponerse o va, digamos, a hacer cosas que le detonen que sienta algo, ¿sí? Entonces, siempre la persona va a veces a ponerse en riesgo o a veces a hacer cosas, consumir drogas, pastillas, lo que sea, para Ujú. sentir algo de lo que no estaba sintiendo nada. Ujú. Sí, es que cuando te escucho digo, ¿cómo puede ser que una persona no sienta absolutamente nada? Es durísimo. Sí, sí, porque no puedo comprenderlo. Y a ver, y podemos hablar quizá, no sé, yo no entendemos el tema y por eso estamos ahora aprendiendo y también con nuestra audiencia compartiendo este tema. ¿Qué te lleva a una depresión? A ver, hay factores tanto biológicos como, digamos, contextuales. Ujú. Creo que una de las cosas es que si hay una predisposición genética en Ya. familias que han tenido antes depresión, es mucho más probable que, digamos,
alguien más en la familia lo tenga. Podría haber eso. Sí, Ya. ajá. Ajá. Si hay genes responsables, sí hay una genética, ¿sí? Ya. Esa es una, pero no responde al 100%, ¿sí? No es que Ajá. si mi mamá tuvo depresión, yo de ley tengo, no. Ya. Ajá. Ya. Ahora también muchas veces las personas que viven en un ambiente familiar o en un ambiente hostil, donde básicamente en su vida su sistema nervioso siempre intentó reprimir lo que sentían. Es decir, chuta, yo no me puedo estar enojando con nadie porque si me enojo con alguien aquí me van a hablar, se van a molestar. Entonces, sistemas nerviosos, digámoslo así, donde vemos que siempre hubo que reprimir. Eventualmente la depresión funciona, digamos, entre Ujú. comillas. ¿Por qué? Porque deprimo por completo lo que siento, entonces ya no siento nada. Mm. Entonces, casi siempre se ven familias un poco hostiles, familias un poco disfuncionales o familias donde no están aceptadas ciertas emociones, el desarrollo de un miembro de la familia con depresión. Ajá. Familias quizá muy autoritarias. También, ajá, exacto. O donde, digamos, se invalida o se critica, se juzga mucho la expresión emocional. No necesariamente de ley voy a tener depresión, Ujú, ujú. pero puede Pero ser una causa. puede ser una causa. Sí, es multicausal, la verdad. También situaciones de migración, por ejemplo, Ujú. cambios en la vida de la persona, duelos. O sea, la muerte de alguien empieza con un duelo, pero puede desarrollarse, En una o sea, depresión. convertirse en depresión. Ah, Exacto. situaciones de migración también, 100%. incluso. Ajá, 100%. Tengo un montón de pacientes que migran a otros países por sus estudios o por sus parejas o por cualquier razón y empiezan a tener una depresión por el cambio gigantesco que hay en sus vidas y el cuerpo, nuevamente me refiero al sistema nervioso, no se adapta Ujú, tan fácil y se suprime, se deprime, se anula, ¿sí? ujú. Entonces, es muy situacional, es tantas causas del por qué puede haber depresión, igual que ansiedad, que no podemos remitirnos a una. Ajá. Wow. Ahora, hay señales de alerta para el tema de la depresión. Sí. ¿Cuáles son las señales? Ver cambios en los hábitos de la persona, por ¿Ya? ejemplo, en los hábitos básicos, como la cantidad de sueño, como cómo se están alimentando, cómo está su higiene, cómo está su imagen personal, Ujú. ¿sí? Cuando vemos a alguien con depresión muy evidente, la persona se va a descuidar un poco de sí misma, De sí ¿sí? misma. Va a dejar Ujú. de hacer las actividades que hacía. Algo súper importante es que hay un aislamiento social, ¿sí? La persona ya no va a estar, digamos, no va a querer estar en situaciones sociales o va a procurar quedarse siempre en casa. Digamos, en nuestros adolescentes es importante ver si están solo encerrados en el cuarto, solo en el celular, si de lo que hablaban bastante dejan de hablar repentinamente, se les ve constantemente sin ganas de nada. Algo importante es que la persona deja de motivarse. Entonces, si yo tenía sueños y aspiraciones, después ya no las tengo. Entonces, hay muchísimos signos de alerta, pero Ujú. yo creo que los más importantes y los más evidentes son ver esos cambios evidentes en la persona. En la persona. Ajá. Escuchaba de una madre el tema de con su hijo, bueno, su hijo ya era universitario, pero resulta que estuvo unos meses en una carrera y luego quiso otra carrera y luego la tercera. Y en la tercera comenzaron a indagar qué era lo que pasaba Ya. y resulta que tenía un cuadro de complicado Depresión. sí, de salud mental ya con más complejo, con alguna paranoia, con alguna esquizofrenia incluso. Qué duro. Pero mira, recién después de eso, porque antes no lo lograron ver. Sí, Qué pena no es poderlo difícil. lograr detectar a tiempo como familia, ¿no? Como padres. Es bien difícil porque a veces también los hijos a veces están condicionados un poco a no mostrarse mal, ¿sí? O a veces están un poco condicionados tengo que estar bien, o sea, no puedo estar mal, no puedo mostrarles cómo les voy a preocupar a mis papás. Hay full chicos Algo que a así veces sería. dicen eso, como, ¿por qué no hablaste antes? ¿Por qué no nos contaste que te estabas sintiendo así? Y el pensamiento es, porque no les quería preocupar a mis papis. O sea, no quería que se preocupen más en mí o que gasten en mí. Entonces, a veces ese cuidado que los hijos tienen a sus papás es ese autosabotaje, digamos, Ujú, porque los papás no les pueden buscar esa ayuda o incluso ayudarles de ellos mismos ujú. por esa preocupación que sus hijos les tienen. Ajá. Entonces, se vuelve complejo. Incluso la depresión afecta la vida familiar, afecta la vida laboral, afecta la vida Un social montón. en todo sentido. Ujú.
En todo sentido te Sí. afecta. Cuando es trastorno, sobre todo el de depresión mayor, el que les decía hace un momento, Ujú. va a afectar todas las áreas de la vida de la persona. Definitivamente. Y se va a ver un cambio de lo que la persona era antes en sus áreas de su vida versus lo que es con depresión. Ujú. Se ve definitivamente. Ajá. Para nuestra audiencia sería importante que nos digas como algunos mitos que se tiene sobre los temas de la depresión y de la ansiedad, que sería bueno que se erradique. Ya. Creo que el primero, el que hablábamos hace un rato, la depresión es estar triste. No, la depresión casi siempre es no sentir nada, ¿sí? Ujú, De la ansiedad es que tienes que básicamente tener un ataque de pánico para tener un trastorno de ansiedad, tampoco. Con tener ya los síntomas físicos y tener pensamientos intrusivos, ya puedes entrar dentro de una categoría de un trastorno de ansiedad, ¿sí? Igual también creo que las redes sociales ahora se han encargado de que las personas se etiquetan mucho, o sea, creo que tengo depresión y a la final estás triste, como que sentir tristeza no equivale a tener un trastorno de depresión mayor, ¿sí? Tienen que haber algunas cosas a cumplirse para poder entrar dentro de este diagnóstico. Igual, uno de los mitos es te vuelves adicto a la medicación, por ejemplo. ujú, Te vuelves adicto a los antidepresivos. Uno, los antidepresivos no son para nada adictivos. ¿Por qué? Porque la persona no tiene una sensación eufórica de placer en el momento en el que lo consume. ujú, Entonces, si te vuelves, digamos, un poco resistente o dependiente en el sentido de que si de una dejas de tomar, sí te vas a sentir mal. Pero la medicación es una forma espectacular de manejar la depresión y la ansiedad en casos más graves, más severos. Entonces, creo que ese mito, un montón de gente a veces dice, no, yo no me voy a medicar porque me voy a volver adicto. Y es como, no, si lo haces de la mano de un psiquiatra, de un profesional y manejas con ujú. psicoterapia, no va a pasar. Ya. En los últimos años hemos visto un aumento, como dijimos hace un momento, Mm. grandísimo en estos casos de ansiedad y de depresión. ¿A qué crees tú que se debe esto? Yo creo que aquí juega un papel gigantesco la sociedad y la familia, Ujú, definitivamente, porque creo es que la hoy en familia. día las familias, los padres, sin ánimo de criticar, pero los padres tienen tantas cosas que hacer hoy en día, aparte de la crianza de los hijos, que esa ausencia en casa pienso yo que es la causa número uno, ¿sí? Ujú, También la falta de límites que vemos en muchas familias hoy en día y digamos de esa sobreprotección de la que hablábamos en el episodio también también, anterior, ajá, eso definitivamente juega un rol importante porque cada vez más personas están cayendo, no en sentir ansiedad, o sea, en ujú, trastornos complejos y la gente no se da cuenta, justo lo que tú me decías. ujú, Entonces, yo creo que la sociedad y las familias tienen un papel crucial aquí, en tanto la prevención como en el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, voy por ahí, creo que es de eso. Y ujú, las redes sociales, o sea, antes que la familia, lo pongo a las redes sociales. Las ya, redes sociales están detonando estas crisis en salud mental de una forma gigantesca y hasta que no se controlen o se logre entender cómo como sociedad podemos manejarlas, esto va a seguir aumentando. ujú. Es mi opinión personal. Ajá. Sí, y Daniela, también me gustaría tu opinión personal en este tema, si bien la psicoterapia te ayuda, la medicación, quizá en ciertos estados de depresión o de ansiedad también. ¿Qué opinas tú del factor de la espiritualidad para atender estos temas? Siempre es algo necesario y es algo positivo, ¿sí? Muchas veces hay personas que incluso en terapia no encuentran lo que encuentran en la espiritualidad, ¿sí? En confiar en Dios. O sea, creo que muchas veces tengo pacientes que son creyentes y Ya, pacientes que no son creyentes. ujú, Y a veces esa fe y esa espiritualidad y la ciencia también lo indica. O sea, te ayuda a salir de estos cuadros un poco más porque no solo confías en tú estar mejor, sino en que alguien más te está ayudando. Y muchos tipos de, digamos, de intervenciones, por ujú, ejemplo, todo lo que es para salir de adicciones, tiene el componente espiritual. Sin eso es bien difícil que la persona entre, digamos, en remisión. Entonces, incluso la ciencia dice que la persona que tiene creencias espirituales sale mucho más fácil de estos cuadros, definitivamente. ujú. Ujú. Me encanta escuchar eso. A nuestra audiencia también. Creo que hemos aprendido muchísimo contigo. Estamos empezando a hablar de estos temas que son tan necesarios
en la familia. Me quedo con esa última parte. Nos has dado varios tips. Estamos claros. Queremos agradecer muchísimo por tu tiempo, por tu generosidad de estar en No, nuestro gracias a espacio. ustedes. Les invitamos nuevamente al podcast de Daniela, que es Abramos la Mente, Sí, ¿verdad? ajá, está ¿Cómo en pueden? todas las plataformas. Está Ajá. en todas las Sí, plataformas. en Instagram, YouTube, en Spotify, donde le busquen. Ajá. Ah, muy bien. Ella es Daniela Oría, nuestra psicóloga invitada de hoy. Les agradecemos a todos por su atención. Todos estamos aprendiendo muchísimo en este espacio y los esperamos en un próximo episodio de su revista Soy Más Familia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.